vamos a hablar un poco de lo que pasó. En los videos se escuchan muchas cosas. Se escuchan muchas cosas como que vamos a dividir el centro, ¿cierto? Pero cuando tú te vas a un sistema capitalista, sí o sí, las compañías dividen los mercados, las compañías sí o sí dividen al consumidor con propuestas de mayor valor agregado, con a veces campañas un poco, guerras de guerrillas, guerras de precios, etc. Hola, ¿cómo estamos? Otra vez yo por acá. A ver, les cuento, acabo de llegar de Alemania, como pudieron ver en mi video anterior. Llegué ayer después de un viaje súper largo, tomé un tren desde Nürnberg, 2 horas y media hasta Frankfurt, y de Frankfurt viajé acá, 8 horas y 20. Un vuelo súper largo, pero bueno, me dio la oportunidad de revisar varias cosas, de casi terminarme el libro de los hermanos Quirós. Ahí vamos, estamos cerca. Eh, en este libro, bueno, he encontrado un montón de cosas que me han gustado mucho, mucho. Lo voy a dejar ya, voy a proponerle a los hermanos Quirós que hagamos el podcast la semana que viene para hablar un poco más del libro, pero sobre todo para hablar un poco más de ellos, de su historia y de las posibilidades que yo creo que puede tener la gente en Colombia desde el emprendimiento y ellos cómo ven el emprendimiento. Pero quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de un libro que me he venido leyendo con mucho detenimiento, ¿sí? The Profit Paradox. Eh, es un libro un poco complejo de leer, sobre todo porque está en inglés y hay muchos temas o muchas definiciones que, me hacen ir a ver la definición completa y ahondar un poco en ella. Pero básicamente habla del poder del mercado o del poder que tengo yo sobre el mercado como compañía. Les voy a dar unos ejemplos muy sencillos, pero sobre todo me quiero parar para que la gente entienda esto. Esto es un video, digamos que más dedicado, todo el tema de Latinoamérica, pero lo quiero dedicar mucho a la gente de Colombia hoy, porque salieron los videos de Petro y es un escándalo que me causa hasta mucha curiosidad por cómo lo presenta la revista Semana. Cuando ha habido cosas de mucha mayor magnitud no las presentan igual. Y aclaro, no estoy a favor de Petro, no estoy a favor de, de Rodolfo tampoco, estoy a favor de Colombia y por eso quiero dar esta explicación porque no me gusta que engañen a la gente y que le metan el miedo a la gente, sobre todo cuando vivimos en un sistema capitalista que nos permite a nosotros ser competitivos y ahora obviamente hay cosas que rayan dentro no de la legalidad y la ilegalidad, sino que rayan dentro de lo que es la ética y la no ética, que creo que ahí es donde uno se tiene que parar más. El tema de ser legal o no ser legal, yo creo que ni siquiera tiene que venir a conversación, no es al asunto. Las cosas hay que hacerlas bien y de manera legal, siempre. Que una cosa sea ética o no sea ética, no tiene nada que ver con la parte legal, ¿sí? En la mayoría de los casos. Hay casos en los que sí, digamos, hay intersección entre ellas, pero bueno. Iba a poner en el video partes de las tomas que se hicieron de estos videos que se infiltraron o que se filtraron más bien, o ambas, alguien se infiltró y los filtró, pero decidí que no me interesaba tener aquí un tema ni de controversia con la revista Semana, ¿sí? No me interesa, es un medio de comunicación que creo que al que le gusta, al que no le gusta, está bien. Creo que muchas veces son muy imparciales, como cuando hacen estos debates, y creo que otras veces son demasiado parciales y se les nota las ganas de sí o sí estar apoyando a estos movimientos que han venido, digamos, gobernando esa Colombia que está tan fracturada desde hace más de 250 años. Entonces, bueno, ahora que estoy viendo el cartel, para que vean qué belleza de cartel fue que me encontré ayer que llegué, no había nadie en mi apartamento y me encuentro con ese cartel que dice bienvenido a casa papi, te extrañamos mucho y te amamos, de mi esposa y mi hijo que está en su barriga y mi otro chiquitín que ya es un grandulón y ella es un loro. Entonces nada, eso me hace feliz, pero volviendo al tema, no voy a poner los
digamos, los trazos de ese video porque no me interesa, ni tampoco me interesa favorecer aquí a Petro teniendo una posición política, digamos, que sea muy de acuerdo con lo que el tipo está haciendo. No, creo que, como lo he dicho en varias ocasiones, es Colombia la que debe definir y Colombia la que debe cambiar para que las cosas sean mejor. Pero bueno, hablando del poder del mercado, ¿qué es el poder del mercado y por qué estoy trayendo yo a colación los videos que se han filtrado de esta gente? Lo primero que hay que entender es que en un sistema capitalista, como en el que vivimos la mayoría de los países del mundo, sobre todo acá en Estados Unidos, que yo creo que es el capitalismo por excelencia, es un sistema que te permite sí o sí competir. Competir en cualquier ámbito y creo yo, para mí, es el mejor sistema del mundo porque es el sistema que realmente le permite a la gente salir allá a construir servicios, productos, compañías que al final lo que hacen es mover la economía y sí o sí el capitalismo impulsa todo hacia adelante. Como ya lo dije en su momento, por las diferencias que hay entre familias, cunas de oro, etcétera, etcétera, educación y todas estas, digamos, estas brechas que hay en el sistema, por cómo está constituido, pues sí o sí el capitalismo, el problema es que agranda mucho esa diferencia, esa zanja que hay entre los pobres y los ricos, ¿sí? De vez en cuando vemos que, ¡pum!, alguien hace un brinco y cae en el otro extremo o se sitúa en esas clases, digamos, medias bajas, medias y medias altas, que realmente esas clases son las que mueven la economía. Entonces vamos a hablar un poco de lo que pasó. En los videos se escuchan muchas cosas. Se escuchan muchas cosas como que vamos a dividir el centro, ¿cierto? Pero cuando tú te vas a un sistema capitalista, sí o sí, las compañías dividen los mercados, las compañías sí o sí dividen al consumidor con propuestas de mayor valor agregado, con a veces campañas un poco, guerras de guerrillas, guerras de precios, etcétera, etcétera. Eso es normal. Y en una campaña política donde lo que se está buscando es manejar un país que en últimas es una compañía gigantesca que tiene un montón de nichos pequeños que la componen, que es la sociedad, pues lo que sí o sí se tiene que poner, digamos, allá afuera es todas estas tácticas que te permiten a ti generar poder de mercado. Venga, les defino un poco mejor qué es el poder de mercado. El poder del mercado es lo que me permite a mí diferenciarme de la competencia a tal magnitud que puedo llegar a ser visto como un monopolio. Los grandes, digamos, empresarios, las grandes compañías, eso es lo que tienen. Si nos vamos a ver, por ejemplo, Apple, ¿por qué Apple le pone a sus celulares o a sus equipos los precios que se les pega la gana y nadie se queja? Es muy sencillo, porque ellos tienen un diferencial supremamente grande que es fracturar el status quo y en estos dispositivos, aunque son los más malos del mercado, pero que cuestan creo que hasta un 35% más, pues al yo hacer esto y mostrar la manzanita, yo lo que estoy teniendo en mi vida es un nivel de estatus que me permite decir, tengo Apple. ¿Sí me entienden? Apple no vende equipos. Apple vende un estilo de vida. Y ese vender un estilo de vida es lo que le ha dado poder de mercado. Apple es la única compañía en dispositivos celulares o la única compañía junto con Tesla que hacen hardware y hacen software para su propio equipo. No es como los Android que hacen el hardware y alguien más les desarrolla los software. Entonces esto le da un poder de mercado supremamente grande. Warren Buffett, que es el inversionista más grande de todos los tiempos, describe que él solamente invierte en compañías o él no invierte en compañías que sean de fácil acceso a competidores. Él invierte en compañías que tengan un lago suficientemente grande alrededor para construir un castillo en la mitad lleno de diferenciaciones y que este lago cada vez se vaya haciendo mucho más grande para impedir así o para hacerlo virtualmente imposible de quebrantar por los enemigos, por llamarlo de alguna forma. Eso es el poder del mercado. Hace un tiempo había unas compañías de cerveza, una vendía Budweiser y la otra vendía Stella, cervezas muy conocidas que mucha gente le gustaba. Creo que el nombre de la compañía que vendía Budweiser era Anheuser, algo así, Anheuser Busch, y la otra era InBev, que vendía Stella.
Cuando estas dos compañías trabajaban de manera individual, eh, cada una tenía, digamos, una demanda del mercado dependiendo del precio que tuviera. Entonces, cuando la cerveza estaba como a $2, Budweiser siempre tenía una demanda de alrededor de unas 2.000 unidades y Stella unas 3.000. Si lo juntamos, estamos hablando de 5.000 unidades. Esto es un ejemplo muy, muy básico que me estoy yendo a lo más básico para que se pueda entender. Entonces, cuando pasaba esto, si sumamos las dos, estamos hablando de que había una demanda de cerveza de 5.000 cervezas. Esto quiere decir $10.000. Es para decirles algo. En cierto momento, estas compañías deciden hacer un merge, juntarse. Una absorbe a la otra. Cuando una compañía absorbe a la otra, ¿qué es lo que está pasando? Está tomando posesión del mercado porque absorbe la marca. Cuando absorbes una marca, cuando una sola compañía tiene el poder sobre varias marcas, lo que hace es mostrarle al público diferentes opciones, que el público lo que dice es, wow, tengo muchas opciones allá afuera, pero, y aquí es donde viene la jugada más inteligente, no hay competencia. Cuando no hay competencia, yo manejo el mercado. Y la única forma de hacer eso es con diferenciales, con adquisición, con compra de compañías que se muevan en el mismo sector para permitirme a mí sí o sí poder manejar el mercado. Y poder manejar el mercado en resumen es manejo el precio como se me pegue mi gana. Es muy fácil de entender. ¿Qué pasó? Cuando estas compañías se unen, ya la compañía se llama AB Bend. Antes era Ocean Bush y InBev, entonces queda AB Bet como el merge de ambas compañías y suben los precios. ¿Por qué? Porque ya no hay competencia. ¿Qué pasa si yo cojo y digo, Budweiser antes me competía, si yo ponía Stella a $2.50, ellos lo ponían a $2. Entonces me toca empezar a jugar con precios. Y jugar con precios siempre es una opción. El problema es que no sabes quién va a sobrevivir. El que tenga más capital para aguantar el tiestazo, pues ese es el que sobrevive. El otro se fue al carajo. Entonces estas dos compañías se unen, suben el precio de la cerveza y la demanda baja. La demanda baja a, si mal no estoy, creo que son a 1.500 Budweiser y a 2.500 Stella, ¿cierto? Entonces, ya no tengo yo 5.000 de 5.000 unidades vendidas en el mercado por la demanda, sino que tengo 4.000, pero a $3. Una compañía que antes vendía solamente 2.000 unidades de Stella o 3.000 unidades de Stella, ahora está vendiendo 4.000 unidades de dos productos que al final son el mismo con diferente marca y pues diferente receta. ¿Esto qué quiere decir? Que ya controlo yo el mercado. Ahora, ¿por qué hago la comparación de el poder de mercado y del sistema capitalista con lo que está pasando en estos videos? Porque es muy sencillo. El problema es que empiezan a satanizar todo porque obviamente estas revistas y este tipo de medios tradicionales obviamente no quieren que este tipo de digamos, personajes como Petro lleguen a la presidencia. Yo no estoy seguro si el tipo va a hacer las cosas bien o no, pero sí estoy seguro de que va a hacer las cosas de manera diferente. Hay demasiada incertidumbre y eso me preocupa bastante, pero no sé. Pero dentro de las estrategias que ellos hablan de, vamos a ver, yo me acuerdo bien, ellos hablan de que quieren fracturar el centro, de que quieren dividir el centro, de que quieren preparar contradicciones y entonces esta periodista que está ahí en el control habla de que estas personas están hablando como si fueran una mafia. A ver, lo primero que hay que entender es que todas estas estrategias hacen parte de las estrategias que una misma compañía busca para posicionarse en el mercado y para poder conquistar sus clientes. En este caso, los clientes de estos tipos, pues es la gente que ellos quieren que voten por ellos y la gente que no ha votado por ellos y que tiene incertidumbre por todo lo que pasó en la primera vuelta, pues cómo hacen para absorber a esa gente y poder hacer que voten por ellos, obviamente para tener una ventaja competitiva. ¿Qué pasa? Cuando estos tipos hablan de todo esto, de las estrategias, de preparar contradicciones, hay una línea muy delgada. La preparación de contradicciones no quiere decir que me voy a inventar las cosas. Ojo, ojo, ojo. Inventarse las cosas es ilegal. Preparar contradicciones es entender a mi competidor y analizar dónde ha cometido alguna cagada para poder decir, hey,
Usted dijo esto y ahora está diciendo esto. Hay una contradicción y eso es totalmente legal. Que raya dentro de la ética o no ética, podríamos tener una discusión ahí y creo que sería diferente. Entonces, ¿qué pasa y a dónde yo quiero llevar esto? Yo lo que quiero es que la gente entienda que este tipo de campañas se usan sí o sí diariamente en todos los niveles socioculturales, industriales y de mercado del mundo. Y algunos son prácticas muy éticas y otros son prácticas pues no tan éticas, ¿sí? Se podría tener esa discusión, sería interesante, me gustaría tener esa discusión con alguien que sepa mucho de ética, un médico, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy creando mercado, cuando yo salgo allá afuera con estrategias que me permitan a mí, primero, entender quién es mi competidor, segundo, entender cuál es mi nicho de mercado y tercero, plantear estrategias, eso es lo normal, eso es lo que se hace. Esos videos que se filtraron para mí simplemente son una demostración de que esta gente está pensando de manera muy empresarial, muy empresarial. ¿Estoy de acuerdo o no con las estrategias? Con algunas sí, con otras creo que se puede poner en tela de juicio la forma en la que lo están haciendo. La forma, acuérdense siempre, hay que mirar dos cosas. El fondo, que es lo que busco, en qué me baso, cuáles son mis valores, cuáles son, digamos, esas herramientas de información que estoy utilizando. Y la forma es precisamente eso, cómo yo lo saco allá, cómo yo uso un medio digital o uso un medio tradicional, etcétera, etcétera. Para mí el fondo es el correcto. Para mí el fondo es, si yo estoy en competencia con un partido político, yo tengo que analizar muy bien quién es ese partido político, cuál es el historial de ese partido político, hacia dónde quiere ir ese partido político y cuál es el nicho. Muy fácil. Invent analizó cuál era el nicho de Budweiser, a qué precio vendía Budweiser, qué diferenciales tenía Budweiser y decía absorber Budweiser. Al absorber Budweiser, al absorber a las personas que se encuentran en el nicho de mercado donde está otro partido político haciendo su campaña, lo que yo hago es que adquiero poder de mercado. Y ese poder me permite a mí, sí o sí, identificar otra forma de poder prevalecer en el poder, valga la redundancia, por más tiempo. ¿Es esto bueno o es esto malo? Depende, depende. Es bueno en la situación en la que yo sea capaz de prevalecer en el poder porque ofrezco a la gente un servicio o un producto de calidad, soy justo con lo que estoy haciendo, soy capaz de dar a mis empleados o a mis trabajadores un salario de alta calidad, EVP, Employee Value Proposition, propuesta de valor al empleado para que se queden y para que vivan dignamente, y que obviamente yo sea capaz de cada vez ser más competitivo en un mercado totalmente dinámico. Pero la política es exactamente lo mismo. Yo no quiero que nadie prevalezca en el poder. Lo único que yo quiero que prevalezca en el poder son las buenas ideas y que esas ideas puedan tener continuidad. Y la única forma de tener continuidad es generando un poder tan grande que la sociedad misma respalde la sociedad, oígase bien, la sociedad, porque el poder del mercado en los monopolios es un poco distinto, ¿sí? Porque en últimas ellos son los que rigen toda esta vaina y manipulan y ahí podemos entrar en una discusión un poco más a fondo si es o no adecuado la manipulación, pero todos lo hacen. Lo que a mí no lo que a mí me molesta realmente es la satanización, ¿sí? No podemos satanizar este tipo de prácticas porque son prácticas que hacen cotidianamente todas las compañías y las personas del mundo que están involucradas en la economía. A ver, Coca-Cola vende azúcar, que es un veneno el hijo de puta para todos. El azúcar es un veneno. Yo a mi hijo no le doy azúcar. Yo trato de no comer azúcar. Es deliciosa, me gusta, sí, pero Coca-Cola no vende azúcar, Coca-Cola vende felicidad. Entonces, es de acuerdo a cómo seamos nosotros capaces de mostrarnos allá afuera y de acuerdo a la receptividad de la gente. En la parte política es un poco más complicado porque hablar de prevalecencias en el poder es entrar a hablar de dictaduras. Y eso es bastante complicado, pero a lo que yo me refiero es que estas estrategias son estrategias que mucha gente usa diariamente. Yo las uso en muchos de mis, digamos, de mis actividades cotidianas para salir allá afuera a buscar un cliente. Yo hago campañas de marketing, trato de ofrecer
lo que soy capaz de cumplirle a mi cliente que le voy a dar, o trato de ser al menos muy, muy acertado con lo que estoy ofreciendo. No hablo mal de mi competidor, pero sí demuestro que soy mejor que mi competidor. Claro que sí. Es una tontería no demostrar que eres mejor que tu competidor. No tienes que nombrar a tu competidor, simplemente tienes que entender las falencias de él y resaltar que esas son tus virtudes. Entonces es muy sencillo. Entonces no se dejen satanizar por este tipo de videos que salen. Hagan su propio entendimiento. A mí realmente me parece que es mucho menos ético salir a manipular a la gente y decir es que estos hablan como unos narcotraficantes cuando sabemos que los narcotraficantes y el, el clientelismo y la mermelada han estado en otros sectores. Entonces, no seamos tan huevones en la vida. Hay que pensar con la cabeza fría. Estos políticos de mierda les importa un carajo a la gente. A mí no me interesan los políticos, me interesa la gente. Estoy haciendo esto para darle a entender a la gente que el poder del mercado se gana con estrategias. El poder del mercado se gana con diferenciación, se gana con entender a mi cliente y se gana con entender que hay nichos muy específicos a los cuales yo puedo entrar a atacar. Entonces, si pones todo en una balanza, esto que están haciendo estos tipos es pura estrategia de poder de mercado para poder ganar, obviamente, más terreno en las elecciones que vienen para la segunda vuelta. Pero no es ilegal. Lo que están haciendo no es ilegal, son prácticas cotidianas. Entonces, a ver, espabilemos, vamos a hacer nuestros propios juicios, pero si queremos nosotros trabajar proactivamente en una Colombia mejor, tenemos que entender todo este tipo de conceptos. Si no, lo único que vamos a estar haciendo es señalando y señalando y señalando y no vamos para ninguna parte. Ese señalamiento nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Entonces, bueno, lo dejo con esa comparativa. Espero haya sido bastante entendida, espero haya sido sencilla de digerir. Poder del mercado es crear un lago tan gigantesco a mi alrededor, diferenciales, servicio y calidad, eso vale verga, eso todo el mundo lo ofrece, muchos diferenciales, mucha generación de confianza, mucha generación de relaciones a largo plazo, mucho entendimiento de las metas y las tendencias a mediano y largo plazo. A corto plazo nada funciona o no de la manera que debería funcionar. Entonces, poder de mercado es poder yo tener la capacidad de moverme y expandirme libremente mientras mi diferencial aleja a la competencia de poder entrar. Fácil, difícil, ninguna de las dos. Complicado. Y la complejidad es súper bonita porque una vez la entiendes se vuelve sencilla. Gente, muy contento de estar aquí nuevamente. Me pegué un viaje a Alemania, me encantó. Después le cuento un poquito más de lo que vi por allá. Alemania. Tienen que ser más amigables con el turista, alemanes. No todos se escriben alemán. Inglés. No entendía un carajo y casi me pierdo. Pero bueno, de nuevo un gusto estar acá. Quedo atento a lo que me quieran comentar. Me encantan los comentarios. Estoy abriendo mi canal de YouTube la semana que viene para que se suscriban. Y bueno, ¿dónde están los emprendedores? Me encantaría en el podcast que voy a tener con Patiño, Marketing se va a llamar. Quiero llamar o hacer un llamado a todos estos emprendedores de Colombia, sobre todo a los que han pasado por el Gran Inventor Colombia de la primera temporada. Quiero reunirme con ellos, quiero hacer un capítulo con cada uno de ellos y que nos cuenten tanto su experiencia previa al reality, su experiencia en el reality y posterior al reality, a ver cómo está la jugada. Gente, tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo. Disfruten.